Existen objetos en este mundo que no deberían existir. Artefactos que ofenden nuestra lógica, que escupen sobre la cronología que nos han enseñado en las escuelas y que susurran, desde las sombras de los museos y los archivos olvidados, una verdad incómoda, una verdad perturbadora. La historia humana es un rompecabezas al que le faltan piezas, pero a veces, solo a veces, aparece una pieza que no encaja en ningún lado. Una pieza que sugiere que la imagen que estamos armando es mentira. Hoy vamos a hablar de una de esas piezas. No es una leyenda, no es un cuento de internet. Es un documento físico, real, palpable. Un pedazo de piel de gacela que ha sobrevivido 500 años para decirnos que no somos los primeros y que quizás tampoco seamos los últimos. Todo comienza en el año 1929, Estambul. El antiguo palacio de Topkapi, una estructura ciclópea que ha visto el auge y la caída de imperios, estaba siendo reorganizado. Sus pasillos olían a polvo, a tiempo estancado y a secretos imperiales. Entre ese polvo, en una sección olvidada de la biblioteca, las manos de un teólogo llamado Gustav Deismann tropezaron con algo. No era oro, no eran joyas otomanas, era algo mucho más valioso y peligroso. Al desenrollarlo, el aire en la habitación pareció volverse más pesado. Lo que encontraron fue un mapa, fechado en el año 1513. A primera vista, una reliquia cartográfica más. Pero cuando los ojos expertos comenzaron a analizar lo que la tinta trazaba sobre esa piel, el asombro dio paso al miedo. Ese mapa contenía información geográfica que nadie, absolutamente nadie, en el año 1513 podía poseer. Para entender la imposibilidad del objeto, primero debemos entender al hombre que lo firmó. Haji Ahmed Muhyiddin Piri, conocido por la historia como Piri Reis. Es vital que entiendas esto. Piri Reis no era un loco, no era un ocultista de callejón. Era un almirante de alto rango de la flota otomana, un hombre de guerra, de estrategia y de ciencia. Su vida dependía de la precisión. Un error en un mapa significaba la muerte en el mar. En las notas al margen del propio documento, escritas en un turco otomano elegante y meticuloso, el almirante admite algo fascinante. Él no exploró todas esas costas. Él fue un compilador. Confiesa haber utilizado 20 mapas fuente para crear su obra maestra. Algunos eran contemporáneos, mapas portugueses capturados en sangrientas batallas navales. Incluso menciona, con cierto orgullo, haber tenido acceso a un mapa dibujado por el mismísimo Cristóbal Colón, un mapa que hoy está perdido para la historia y que Piri Reis tuvo en sus manos. Pero aquí es donde la realidad comienza a torcerse y a descender hacia lo extraño. Piri Reis menciona otras fuentes, mapas que databan de la época de Alejandro Magno, y otros, aún más antiguos, mapas, según sus propias palabras, del tiempo de los señores del mundo. Piensen en ello por un segundo. Un almirante del siglo XVI, con acceso a la Biblioteca Imperial de Constantinopla, una de las últimas grandes reservas del conocimiento antiguo antes de la era moderna. ¿Qué clase de documentos ancestrales tuvo Piri Reis entre sus manos? ¿Qué pergaminos prohibidos, salvados del incendio de la Biblioteca de Alejandría, utilizó para trazar líneas que ningún europeo había visto jamás? El mapa muestra el Océano Atlántico, la costa occidental de África y la costa oriental de Sudamérica. Y la precisión es matemática, siniestramente matemática. Deben recordar que, en 1513, el Nuevo Mundo
era apenas un borrador borroso en la mente de Europa. Colón había llegado al Caribe solo 2 décadas antes. Magallanes aún no había dado la vuelta al mundo. La longitud, la posición este-oeste, era imposible de calcular con precisión en alta mar. Faltaban siglos para la invención del cronómetro marino. Los mapas de esa época eran estimaciones, llenos de errores de cientos de kilómetros. Pero el mapa de Piri Reis no tiene esos errores. Las costas de Brasil, los ríos, las bahías, las distancias relativas entre África y Sudamérica son correctas. Son tan correctas que rivalizan con nuestros mapas satelitales. ¿Cómo pudo un almirante otomano, utilizando mapas antiguos, lograr una precisión que la tecnología de su época no permitía? Esto no es una coincidencia, es una evidencia. Alguien, en un pasado remoto, tenía la capacidad de volar. O al menos, de mapear el mundo con una trigonometría esférica avanzada que nosotros solo recuperamos recientemente. Pero si la precisión de América te inquieta, espera, porque lo verdaderamente aterrador, lo que ha quitado el sueño a científicos y teóricos durante décadas, está en la parte inferior del mapa. Si sigues la línea de la costa sudamericana hacia el sur, más allá de Brasil, más allá de Argentina, llegas al final del mundo conocido en 1513. Debería haber océano, debería haber vacío, o quizás el mítico Cabo de Hornos. Pero en el mapa de Piri Reis, la Tierra no termina. La costa gira hacia el este, se curva, formando una masa de tierra gigantesca que se conecta con lo que parece ser África. Una masa de tierra continua. Durante años, los académicos dijeron que era un error, que era la Terra Australis Incógnita, un continente imaginario que los antiguos creían que debía existir para equilibrar el peso del mundo. Una fantasía. Pero en los años 60, el profesor Charles Hapgood del King's State College sometió el mapa a un estudio brutalmente exhaustivo. Sus conclusiones fueron tan radicales que hicieron temblar los cimientos de la geología. Hapgood teorizó que esa masa de tierra en el sur no era una fantasía, era la Antártida. Pero aquí está el problema. La Antártida no fue descubierta oficialmente hasta 1820. El mapa es de 1513. Eso ya es imposible. 3 siglos antes de su descubrimiento. Pero la verdadera pesadilla es cómo está dibujada. El mapa muestra la costa de la Tierra de la Reina Maud, en la Antártida, pero no la muestra como la conocemos hoy. Una pared de hielo blanca, estéril y muerta de kilómetros de espesor. El mapa de Piri Reis muestra la Antártida sin hielo. Muestra bahías donde hoy hay glaciares. Muestra desembocaduras de ríos donde hoy hay icebergs eternos. Muestra cadenas montañosas que hoy están sepultadas bajo toneladas de nieve compactada. Esto suena a locura, lo sé, pero escuchen esto con atención. En 1960, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, a través del Escuadrón de Reconocimiento Técnico de la base Westover, respondió a una consulta de Hapgood sobre este mapa. Esta carta es un documento real. No es conspiración. Es historia militar. La carta oficial de la USAF dice textualmente: el detalle geográfico mostrado en la parte inferior del mapa concuerda muy notablemente con los resultados del perfil sísmico realizado en la parte superior de la capa de hielo por la expedición antártica sueca-británica de 1949. Esto indica que la costa fue cartografiada antes de que fuera cubierta por la capa de hielo. La propia Fuerza Aérea admite que la costa que Piri Reis dibujó es la costa real que existe debajo del hielo.
Una costa que nadie ha visto con sus propios ojos en al menos 6.000 años. La geología nos dice que la Antártida ha estado cubierta de hielo durante millones de años. Pero este mapa, este trozo de piel de gacela, nos grita que eso no es cierto. Nos dice que alguien estuvo allí. Alguien navegó esas costas cuando eran verdes. Alguien trazó sus ríos cuando el agua corría líquida. ¿Quiénes eran? Si Peary Reis copió mapas antiguos que mostraban la Antártida sin hielo, estamos ante la prueba irrefutable de una civilización marítima avanzada que existió en la prehistoria profunda. Una civilización global. Los verdaderos señores del mundo que Peary Reis menciona. Gente que navegaba el globo cuando nuestros antepasados supuestamente apenas golpeaban piedras. Gente que tenía el conocimiento, la tecnología y el poder. Y lo más aterrador de todo no es que existieran. Lo más aterrador es, ¿qué les pasó? Miren las notas al margen del mapa otra vez. No solo hay costas, hay criaturas, seres extraños dibujados en las tierras vírgenes. Hombres con la cabeza en el pecho, los blemis. Monstruos. ¿Son solo mitología medieval? ¿O son recuerdos distorsionados de una fauna que se extinguió junto con sus dueños? Si hubo una civilización capaz de mapear la Antártida verde, tuvo que ser borrada por un cataclismo de proporciones bíblicas. Un evento tan rápido, tan violento, que congeló un continente entero y borró su memoria de la faz de la Tierra, dejando solo fragmentos. Mapas copiados de mapas, hasta llegar a las manos de un almirante turco que no sabía lo que estaba dibujando. La teoría del desplazamiento de la corteza terrestre sugiere que la litosfera de la Tierra puede deslizarse sobre el núcleo, moviendo continentes enteros hacia los polos en cuestión de días o semanas. Un apocalipsis instantáneo. Un día estás en una zona templada y al siguiente, el cielo se oscurece y el hielo te devora para siempre. El mapa de Peary Reis es un testamento. Es un mensaje en una botella lanzado desde un pasado que se niega a permanecer muerto. Es la evidencia de que la civilización es frágil, de que ya hemos estado aquí antes, de que hemos alcanzado la cima, solo para ser derribados y obligados a empezar de nuevo en el barro, olvidando todo lo que sabíamos. Nos creemos los dueños del planeta. Nos creemos el pináculo de la evolución. Pero ese mapa, colgado en la oscuridad de una biblioteca en Estambul, se ríe de nosotros. La próxima vez que mires un mapa del mundo, recuerda que las líneas que ves no son definitivas. Son solo la versión actual. Debajo del hielo, debajo de los océanos y debajo de las arenas del tiempo, duermen las ruinas de aquellos que trazaron el mundo antes que nosotros. Y tal vez, solo tal vez, lo que los destruyó a ellos está esperando su turno para venir por nosotros. Esta es una narración de La Puerta Liminal. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete a mi canal para ver más videos así y déjame tu comentario. Estaré leyéndote. Buenas noches.